En cuanto a los elementos del contrato, podemos decir que estos se clasifican en dos tipos: elementos esenciales para la existencia del contrato y elementos necesarios para la validez del contrato. Bien, veamos cuáles son los elementos esenciales para la existencia del contrato. El artículo 1141 del Código Civil expresa que son tres elementos: consentimiento, objeto que sea materia del contrato y causa lícita. Empecemos por el consentimiento, muy relacionado, vinculado con la convención, porque el consentimiento es un acuerdo libremente manifestado por las partes para celebrar el contrato. Nace de un acuerdo espontáneo, no sujeto a coacción. Por ejemplo, en un contrato electrónico, el consentimiento, ¿cómo lo podemos ver reflejado? Cuando ese consentimiento se produce en dos fases. La primera fase de la oferta, la cual consiste, en una proposición unilateral que realiza el oferente en querer celebrar ese contrato electrónico. Y una segunda fase, la cual está determinada por la aceptación, que implica la declaración unilateral por parte del destinatario de la oferta en manifestar su consentimiento, su aceptación, su asentimiento para la celebración del contrato. Eso, en suma, es lo que significa el consentimiento en un contrato. Ahora bien, ¿cómo puede ser ese consentimiento? El consentimiento puede ser expreso cuando deriva de una manifestación verbal, escrita, donde no exista duda alguna de que las partes desean vincularse para la celebración del contrato. Por ejemplo, cuando firman ese acuerdo, ese contrato, vamos a suponer, de compraventa de un vehículo. Las partes manifiestan, suscriben el contrato manifestando su voluntad de querer vincularse al mismo. Y en segundo lugar tenemos que el consentimiento puede ser tácito, cuando procede de hechos que presuponen la celebración del contrato por las partes. Las partes realizan hechos que dan a entender que están de acuerdo en la celebración de dicho contrato. En cuanto al objeto materia del contrato, este puede ser de dos clases: objeto directo y objeto indirecto. El objeto directo, ¿a qué está referido? El objeto directo está referido a una obligación de dar, a una conducta de dar, a una conducta de no hacer o abstención, o a una conducta de hacer. La conducta de dar, ¿cómo se configura? Por ejemplo, cuando en un contrato de compraventa de un inmueble, Juan se compromete a entregar el inmueble y Pedro se compromete a pagar el precio. Allí podemos ver reflejada una obligación de dar por cada una de las partes. Una obligación de no hacer o una abstención cuando en un contrato de arrendamiento se establece en sus condiciones que el arrendatario, es decir, aquel que habitará el inmueble, no puede dar en subarrendamiento dicho inmueble ni en forma parcial ni total a terceras personas. Y en tercer lugar, una conducta de hacer, por ejemplo, cuando se contratan, como se señala en la lámina, los servicios de un arquitecto para que realice una restauración o una remodelación al inmueble que será objeto materia de dicho contrato. En cuanto al objeto indirecto, está referido a la cosa material que en la obligación de dar debe cumplir el obligado. Por ejemplo, en un contrato de compraventa de un vehículo, una de las partes debe entregar el vehículo. En este caso sería el vendedor, y al comprador le corresponde pagar el precio por la compra de dicho vehículo.